Lo que vamos a hacer hoy día entonces va a ser describir esta metodología que vamos a llamar de general a particular, entre comillas, o este proceso general particular, porque lo que hicimos en la anterior sesión era demostrar que una cosa que podía ocurrir si es que nosotros partíamos con un modelo particular y el modelo particular no era correcto, era poco probable que pudiésemos, partiendo del modelo particular, llegar a un modelo más general que fuese la representación del proceso que genera los datos. Entonces, la idea es partir con un modelo sobreparametrizado, más general, y luego de reducciones y reparametrizaciones llegar a la mejor caracterización del proceso que genera los datos. Entonces, esa es justamente una de las primeras cosas que enfatiza Henry entre comillas, que es que lo que estamos intentando buscar en principio mediante este proceso es justamente intentar evaluar cuál es lo que llama Henry el DGP, ¿no es cierto? El Data Generating Process o el proceso que genera los datos. Entonces, en principio tenemos una información, tenemos datos, y lo que estamos tratando de hacer es utilizar distintos métodos para tratar de recuperar la estructura, y esa estructura es la que vamos a llamar el DGP, ¿ok? La primera cosa entonces que nos propone Henry es tratar de utilizar teoría económica y con la utilización de teoría económica tratar de tener una idea general de la forma del tipo de variables o las relaciones que podríamos encontrar entre variables. Esto no necesariamente quiere decir que la teoría muchas veces es relativamente vaga respecto a formas funcionales, la teoría no es precisa respecto a eso, sino que la teoría nos dice que ciertas cosas pueden depender de ciertas otras cosas. Y entonces lo que hacemos es utilizar la teoría económica como una guía general con la cual poder iniciar esta nuestra búsqueda, combinar nuestra teoría con los datos para intentar recuperar esta estructura. ¿Y cuál es la representación que estamos intentando capturar? Bueno, lo que propone Henry es que tratemos siempre de buscar parametrizaciones relativamente simples, es decir, tratar de buscar modelos o maneras simples y paramétricas de representar relaciones, y luego evaluar que estas relaciones que estamos encontrando sean estables en el tiempo, tengan interpretación económica y puedan dar cuenta de los resultados de otros modelos, lo que vamos a llamar modelos rivales. Entonces, básicamente, las etapas que nosotros debemos seguir para tratar de recuperar nuestro proceso que genera los datos es, en primer lugar, marginalizar. Y marginalizar quiere decir que nosotros podemos tener, obviamente, información de cientos o miles de distintas series en una economía o muchas economías, y lo que hacemos básicamente es que muchas veces marginalizamos en el sentido que decimos, si estamos interesados, por ejemplo, en evaluar la dinámica del tipo de cambio real, entonces, pese a que tenemos información de la precipitación pluvial en el Congo belga o del precio de los paraguas de Singapur u otra variable que podemos tener ahí, de la cual podemos tener acceso, la teoría nos dice que es poco probable que la precipitación pluvial en el Congo belga sea una variable razonablemente utilizable para tratar de caracterizar el tipo de cambio real. Y por lo tanto, lo que hacemos al marginalizar es, en principio, mediante la teoría, tratar de descartar variables, y por eso se llama marginalizar, tratar de descartar variables que no van a ingresar en nuestra conversación para tratar de responder la pregunta que queremos responder. Obviamente la etapa cero, antes de empezar con esto, es la de respondernos cuál es la pregunta que queremos responder, por qué estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Y tratar de con eso empezar nuestra búsqueda. Luego de ello se nos propone condicionar. Y condicionar es básicamente la idea de que nosotros vamos a, por ejemplo, si estamos tratando de tener un modelo para caracterizar la dinámica del tipo de cambio real, entonces una manera con la cual podríamos tratar de hacer eso es tratar de decir, bueno, todo es endógeno, entre comillas, y por lo tanto podríamos tener un modelo de ecuaciones simultáneas o un modelo VAR en el que todo depende de todo y todo es, entre comillas, endógeno. Pero lo que hacemos muchas veces es que bajo ciertas condiciones que vamos a evaluar y que vamos a llamar condiciones de exogeneidad, muchas veces nosotros vamos a poder tomar una postura respecto a decir que Y va a ser la variable, entre comillas, endógena o dependiente, y un conjunto de variables X van a ser variables exógenas o independientes, entre comillas. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, al nosotros condicionar, lo que estamos diciendo es que pese a que puede haber vida propia respecto a cómo se generan las X, nosotros bajo ciertas condiciones vamos a poder considerar como si esta X fuese dada para caracterizar nuestro Y. Y entonces, para eso obviamente no tenemos que simplemente confiar en nuestro instinto o en nuestra buena suerte, sino que vamos a tratar de operacionalizar el concepto de exogenidad. Y vamos a discutir qué concepto de exogenidad va a ser útil dependiendo del contexto o la pregunta que queremos responder. Una vez que tenemos marginalizada por teoría el tipo de variables sobre las cuales tenemos que trabajar, condicionando
las variables de interés con otras variables que consideramos exógenas y testeamos como exógenas, podemos utilizar una estructura flexible, por ejemplo, esto de modelos que tengan parte autorregresiva y parte de rezagos distribuidos, para tratar de caracterizar este objeto de nuestro interés, que sería, por ejemplo, Y condicional en X. ¿Ok? Y después de haber hecho eso, partir con esta estructura general, lo que hacemos es que llegamos a una estructura que nos va a caracterizar de modo general el componente sistemático del proceso que tenemos, que estamos interesados en evaluar. Entonces, ¿qué queremos, qué definimos como proceso sistemático? Decir que todo lo que esté fuera de eso, es decir, por ejemplo, los errores de nuestra regresión, si es que utilizamos una regresión, los errores tienen que demostrarnos que son efectivamente no sistemáticos respecto al conjunto de información que tenemos, y por lo tanto tenemos que hacer algún tipo de test para evaluar que nuestros errores son ruido blanco y por lo tanto no hay información relevante en su pasado que nos ayude a predecir su presente o futuro, y a su vez que las variables sobre las cuales hemos marginalizado, variables que no hemos incluido en nuestro modelo, son ortogonales a esta parte no sistemática. Si no fuesen ortogonales a la parte no sistemática, quiere decir que en el fondo esos errores no pueden llamarse innovación, porque para que sea innovación necesitamos que no solo sean ortogonales a su propio pasado, sino que también sean ortogonales a toda variable que está en el conjunto de información que tenemos. Y luego, una vez que tenemos entonces esta forma sobreparametrizada general, en la cual garantizamos que hemos caracterizado de un modo burdo el componente sistemático, lo que hacemos es simplemente utilizar distintos tests, y obviamente esta trilogía que nos dice Henry de test, test y test, que es básicamente partiendo esta forma general, lo que vamos a hacer es reduciéndola, yendo de general a particular, mediante simplificaciones, y cada que hacemos una simplificación, es decir, eliminamos una observación, por ejemplo, eliminamos una variable, lo que hacemos es testear para evaluar si es que hemos perdido o no información respecto a esa eliminación. Entonces, si al eliminar esa variable nuestros errores siguen siendo ruido blanco y hacer algún test para evaluar si es que el modelo más general es encompasado, entre comillas, por lo que vamos a discutir en un minuto más, como un test de encompasamiento, por el modelo más simple o el modelo más pequeño, entonces obviamente preferimos siempre un modelo más pequeño a un modelo más grande. Entonces lo que vamos haciendo es haciendo reducciones, simplificaciones de nuestro modelo, hasta que lleguemos a un modelo en el cual no haya información que ganemos a ir eliminando variables, entre comillas. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer todas las veces es reparametrizaciones. Un ejemplo que les había dado de eso es, por ejemplo, el modelo este en el que teníamos un modelo en el que muchas veces una variable en un periodo tiene un signo y una magnitud, perdón, tiene un coeficiente cuya magnitud en valor absoluto es muy parecida a la de, por ejemplo, la misma variable rezagada un periodo, pero esta variable tiene un coeficiente que es el negativo de beta 1. Entonces uno puede reparametrizar este modelo colocando las partes que tenga que colocar en diferencias, para con eso poder decir exactamente lo mismo que decíamos en este modelo, si es que estas restricciones se cumpliesen, por ejemplo, pero teniendo que estimar un solo parámetro. Y por lo tanto, entonces, a ir haciendo reducciones y reparametrizaciones, vamos ganando en eficiencia en la identificación y estimación de parámetros. Y obviamente, cada vez que hacemos eso, testear si esta reparametrización y estas reducciones son o no son estadísticamente válidas. Y una vez que hemos hecho eso y hemos llegado al mejor modelo, entre comillas, al que podemos llegar, y vamos a mostrar que es relativamente simple hacer eso, una vez que hacemos eso, entonces podemos comparar nuestro modelo con modelos rivales. ¿Ok? Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles en unos minutos más. Déjenme partir entonces, si no hay preguntas, eh, identificando y contextualizando lo que entendemos por exogeneidad. ¿Ok? Eh, Como les decía antes, no todos los modelos nacen iguales. No todos los modelos nacen intentando responder las mismas preguntas y por lo tanto, al no nacer iguales, no todos los modelos necesitan satisfacer los mismos requerimientos. Puede ser que, por ejemplo, estemos interesados en utilizar nuestro modelo para, por ejemplo, testear teorías alternativas. Una teoría, por ejemplo, nos dice Y depende de X, otra teoría nos dice Y depende de Z. O una teoría me dice Y depende de X positivamente y otra teoría me dice Y no depende de X. U otra teoría me dice Y depende de X negativamente. ¿Ok? Lo que hacemos entonces cada vez que nosotros estamos intentando hacer inferencia, una cosa que tenemos que tener clarísima es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos teniendo un modelo en el que condicionamos Y en una variable contemporánea de X, lo que necesitamos para poder hacer inferencia válida respecto al parámetro que acompaña a ese X, digamos Y es igual a beta veces X,
y Y está en el periodo T y X está en el periodo T. Entonces, esto de exogeneidad débil se necesita hacer para todos los modelos en los cuales incluimos variables contemporáneas como regresores. Entonces, si incluimos una variable contemporánea como regresor, estamos implícitamente asumiendo que esa variable X es una variable que tiene que cumplir algún criterio de exogeneidad. Vamos a volver a esto en un minuto más, o unos minutos más. Y el test que necesitamos para poder responder esa pregunta es justamente el test de exogeneidad débil. Entonces, cada vez que nosotros estamos intentando testear algo respecto a un parámetro, queremos evaluar algo respecto a ese parámetro, sobre todo si es que está asociado a una variable que es contemporánea a la variable de interés, entonces lo que tenemos que hacer en esos casos es asegurarnos de que podemos hacer ese test, podemos hacer inferencia válida. Entonces, y para hacer eso necesitamos que se cumpla lo que vamos a definir en unos minutos más como exogeneidad débil, ¿ok? Si es que nosotros, por ejemplo, queremos utilizar este modelo para hacer proyecciones o para hacer forecasts, algo que nos podría interesar es que se cumpla lo que vamos a llamar exogeneidad fuerte. Y si es que queremos utilizar nuestro modelo para, para evaluar escenarios contrafactuales, para ver qué ocurriría con Y si es que cambia X, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar que esa variable X sea lo que vamos a llamar superexógena para el vector de parámetros de interés. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, estos tres conceptos de exogeneidad son los conceptos del aporte más importante, diría yo, que hace Henry, uno de los aportes más importantes que hacen Henry y colegas, para intentar responder la pregunta de cuándo nos interesa modelar todo contra todo, que todo es endógeno, y cuándo podemos hacer simplificaciones para decir, vamos a hacer que Y dependa de X, no nos vamos a preocupar de modelar el proceso que sigue X, y si es que estamos interesados en concentrarnos, en hacer inferencia respecto al efecto que Y tiene sobre X, entonces necesitamos que se cumplan ciertas condiciones de exogeneidad. Si esas condiciones se cumplen, entonces no necesitamos preocuparnos de un modelo en el que todo dependa de todo y nos concentramos solamente en modelar el modelo que tenemos. Si es que eso no ocurriese, entonces lo que va a ocurrir es que probablemente vamos a tener que complicarnos porque, por ejemplo, puede ser que nuestros X estén correlacionados con nuestros regresores y por lo tanto tenemos que hacer variables instrumentales, o podemos tener que utilizar un modelo en el que tratamos de caracterizar también el proceso que sigue las X, ¿ok? Entonces, como les decía, típicamente nos interesa tener los modelos más simples y parsimoniosos que sean posibles, pero obviamente no podemos tener un modelo simple y parsimonioso si es que no cumple con criterios de exogeneidad. Déjeme entonces tratar de motivar un poco cómo definimos estos tres conceptos de exogeneidad. Típicamente, entonces, supongamos que nosotros tenemos un conjunto de observaciones de un vector de variables que vamos a llamar el vector de variables W. Entonces, tenemos varias variables W. Entonces, tenemos una muestra de observaciones desde el periodo 1 hasta el periodo T de estas observaciones, de las W. Y de acuerdo a nuestra teoría, entre comillas, o nuestro objeto de interés, nosotros estamos partiendo nuestro conjunto de variables W en una variable que vamos a llamar la variable Y y otras variables que llamamos las variables X. Entonces, por ahora no les ponemos nombre, pero simplemente tenemos, yo qué sé, 10 variables acá, que son las W, y vamos a llamar Y a la variable, por decir algo, consumo, y X a todas las demás variables. O Y es el tipo de cambio, o Y es la tasa de interés, o Y es la tasa de desempleo, o Y es la tasa de participación, lo que fuera. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos, por el teorema de Bayes o de Bayes, sabemos que la distribución conjunta de Y y X la podemos descomponer en el producto de la condicional de Y en X por la marginal de X. Y acá, simplemente por notación, lo que estoy diciendo es que esta es la distribución conjunta de las dos variables, o de los dos conjuntos de variables, Y y X, y asumamos que estas Y y X pueden depender de, y acá estoy colocando por notación también en mayúsculas, a lo que quiere decir YT-1 es todas las observaciones de Y, y en este caso todas las observaciones de X, que van desde el periodo 1 hasta el periodo T-1. Entonces lo que estamos diciendo acá es que y X pueden depender de los rezagos, que no sabemos hasta cuántos, pero de los rezagos de Y y de las X, ¿ok? Y lo que estamos interesados en evaluar ahora es que nosotros hemos decidido descomponer, y ustedes recuerden que el teorema de Bayes nos dice que nosotros podíamos hacer la descomposición de Y condicional en X por la marginal de X, pero también podíamos haber hecho la condicional de X en Y por la marginal de Y. Entonces, esto lo podíamos haber escrito de las dos maneras. Los dos objetos estadísticos son válidos y los dos objetos van a reproducir la distribución conjunta de Y y X. Lo que hemos hecho típicamente es que nosotros ahora sí nos postulamos el objeto de interés. Y el objeto de interés típicamente es este animal de acá, que sería
la esperanza condicional o la distribución de Y condicional en X. Entonces nosotros decimos, acá tenemos tipo de cambio real y acá tenemos el precio del cobre, tenemos el gasto de gobierno, tenemos la productividad del sector transable, la productividad del sector no transable, tenemos muchas variables que son Y y X, pero lo que estamos interesados es en evaluar la distribución condicional del tipo de cambio real en todas estas otras variables. No estamos interesados en evaluar cuáles son los determinantes del gasto de gobierno en función de esas otras variables, sino del tipo de cambio en función de las otras variables. Entonces hemos postulado algo respecto a cuál es la variable que llamamos entre comillas endógena, o el conjunto de variables que llamamos endógenas, y las variables que consideramos entre comillas como exógenas. ¿Ok? Una cosa que estoy poniendo acá es que estoy colocando como θ sub 1 al vector de parámetros que desconocemos, pero que caracteriza a la distribución condicional de Y en X. Y θ sub 2 es el conjunto o el vector de parámetros que caracteriza la marginal de X. ¿Ok? Bien. Entonces, típicamente lo que nos interesa es, en muchos casos, tratar de tener un modelo para la condicional de Y en X. Y la pregunta es, ¿podemos hacer inferencia válida de la relación que tienen Y con X? Y la respuesta es, vamos a poder hacerlo si es que se van a cumplir el criterio de exogeneidad débil. Podemos hacer inferencia de Y o podemos hacer proyecciones de Y condicional en valores de X sin tener que retroalimentar las proyecciones de X con proyecciones de Y. Si podemos hacer eso, entonces vamos a decir que la variable X va a ser fuertemente exógena para el vector de parámetros de interés. Y la última condición es, podemos evaluar cuál es el efecto de hacer cambios en X sobre el comportamiento de Y. Si podemos responder esa pregunta satisfactoriamente, vamos a decir que la variable X va a ser súper exógena para el vector de parámetros de interés, y esta es finalmente la parte en la cual vamos a tratar de tener una manera de poder testear la crítica de Lucas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a mostrar. Las condiciones bajo las cuales se cumplen estas tres condiciones de exogeneidad. ¿Ok? Y vamos a llamar el vector de parámetros de interés o los parámetros de interés a funciones que son funciones del vector de parámetros, que puede ser del vector de parámetros de la conjunta o solamente de la condicional del vector de parámetros de Y en X, o funciones que dependan de la condicional y la marginal. Entonces, el vector de parámetros de interés puede depender puede ser que nos interese, por ejemplo, hacer inferencia respecto a cuál es el efecto que tiene un aumento en el precio del cobre sobre el tipo de cambio real, o cuál es el efecto que tiene un aumento en el déficit fiscal sobre el tipo de cambio real. Entonces, el parámetro de interés en ese caso es la respuesta que tiene el tipo de cambio ante un aumento en el gasto público, por ejemplo. Ese es el parámetro de interés. O pueden ser funciones de parámetros que son los parámetros de interés. Entonces, lo que vamos a tratar de decir es las condiciones bajo las cuales la variable X o las variables X que estamos condicionando contemporáneamente, con las que estamos condicionando contemporáneamente la relación que tiene Y con X, ¿ok? ¿Bajo qué condiciones ese conjunto de variables que condicionamos contemporáneamente es exógena, bajo cualquiera de estas tres modalidades, respecto al vector de parámetros de interés? Entonces tenemos que definir cuáles son las variables que estamos condicionando contemporáneamente y cuál es el vector de parámetros de interés, ¿ok? Vamos a partir entonces con la definición de exogeneidad débil. En la definición de exogeneidad débil es siempre, decimos, la variable X o el conjunto de variables X, el conjunto de variables X es débilmente exógena para el vector de parámetros de interés si es que se cumplen las siguientes condiciones. Entonces necesitamos que para que la variable X o las variables X con las que estamos condicionando contemporáneamente nuestro modelo, o sea, Y le hacemos que dependa contemporáneamente de las X, toda X que esté introducida contemporáneamente en nuestro modelo, los pasados de X no, obviamente no necesitan evaluarse exogeneidad, porque como es información pasada, lo que nos interesa es ver si es que la correlación contemporánea está contaminada por la marginal de X. Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, lo que necesitamos evaluar es si es que la variable o las variables que estamos condicionando contemporáneamente son debidamente exógenas para el vector de parámetros de interés si se cumplen dos condiciones. La primera condición que se tiene que cumplir es que tiene que haber un cohorte secuencial, es decir, que el vector de parámetros de la condicional y el vector de parámetros de la marginal tienen que ser libres de variación. Es decir, que cuando yo obtengo la condicional de Y en X y yo tengo la marginal de X, el vector de parámetros de la condicional de Y en X no puede depender del vector de parámetros de la marginal de X. ¿Sí? Tiene que ser libre de variación o libre de movimientos en el vector de parámetros de la marginal de X.
Y la segunda condición que tiene que cumplirse es que el vector de parámetros de interés o los parámetros de interés tienen que ser función solamente de los parámetros de la condicional de y en x. No pueden depender también de los parámetros de la marginal. Entonces, puede ser el caso, por ejemplo, que condicionemos contemporáneamente y en x y que efectivamente los parámetros de la condicional y la marginal sean libres de variación, pero que los parámetros de interés dependan de parámetros que también están en la marginal de x. Si eso ocurriese, entonces x no va a ser débilmente exógena para el vector de parámetros de interés. Si es que todos los parámetros de interés son función solamente los parámetros de la condicional de y en x, y además los parámetros de la condicional de y en x son libres de variación o hay un cohorte secuencial entre los parámetros de la condicional de y en x y la marginal de x, entonces concluimos que x es débilmente exógena para el vector de parámetros de interés. Voy a presentar un ejemplo un poquito en unos momentos más y voy a mostrarles los test para hacer eso. Obviamente, para poder hacer esto, para poder hacer inferencia y para poder hacer evaluaciones científicas, necesitamos tener una manera de poder hacer tests de esto. Entonces, cuando en cualquier curso ustedes le dicen, pero esta variable es potencialmente endógena, la pregunta que ustedes tienen que hacer cuando alguien les dice eso, o has utilizado instrumentos, o yo qué sé, ustedes tienen que responder siempre, desde mi punto de vista, que para poder responder esta pregunta, primero tenemos que testear si esta aseveración es o no es estadísticamente validada por los datos. Nuestra hipótesis nula debiese ser que la variable es exógena, que no necesitamos instrumentalizar, que no necesitamos hacer ninguna de esas cosas curiosas que muchas veces nos piden hacer. Lo que tenemos que hacer es justamente porque, aunque pueda haber una asociación teórica que nos diga condiciones bajo las cuales puede ser que X no sea exógena, lo que tenemos que hacer es tener una manera de poder testear eso. Y eso es lo que justamente vamos a hacer en unos minutos más. Vamos a mostrar que para hacer una categoría científica, estas tienen que ser testeables. ¿Ok? La siguiente cosa que podemos querer hacer, entonces, para tener exogeneidad débil, la necesitamos típicamente para poder hacer inferencia de asociaciones contemporáneas de Y con las X. Cada vez que nosotros incluyamos en nuestro modelo para Y variables contemporáneas de X, necesitamos que esas variables contemporáneas de X sean débilmente exógenas para el vector de parámetros de interés y tenemos que testear eso. La siguiente categoría es la de exogeneidad fuerte. Y exogeneidad fuerte nos dice que la variable X o el conjunto de variables X van a ser fuertemente exógenas, y esta SE quiere decir strongly exogenous, ¿no es cierto? Y obviamente WE quiere decir weakly exogenous, ¿no es cierto? Entonces una variable X es débilmente exógena, si se cumplen estas dos condiciones, y es fuertemente exógena para el vector de parámetros de interés. Recuerden que exogeneidad acá siempre se asocia, no se dice X es exógena a Y, sino se dice X es exógena al vector de parámetros de interés, a los parámetros sobre los cuales queremos concluir que existe una asociación entre Y y X. ¿Ok? Y para cumplir entonces exogeneidad fuerte, necesitamos que se cumpla primero exogeneidad débil. Si no hay exogeneidad débil, no hay nada más que discutir. No hay manera en la cual, sin tener exogeneidad débil, podamos tener exogeneidad fuerte o superexogeneidad. Una condición necesaria para las demás condiciones es que se cumpla exogeneidad débil. Entonces, si X no es débilmente exógena, ya sabemos que X no puede ser fuertemente exógena. Y una cosa que ocurre para decir que la variable X es fuertemente exógena para el vector de parámetros de interés es que la Y, la variable entre comillas dependiente o endógena, no causa en el sentido de Granger o no precede estadísticamente a X. ¿Esto qué quiere decir? Que la marginal de X, que antes decíamos que podía depender de rezagos de Y y de rezagos de X, no perdemos información si es que la marginal de X depende solamente de rezagos de X. O lo que es lo mismo, el pasado de Y no me ayuda a predecir el presente de X. Y eso es obviamente la definición que habíamos hecho de causalidad Lagrange, ¿no es cierto? Y no va a causar a Lagrange a X si es que yo no pierdo información no tomando en cuenta a X, o perdón, a Y, para el pasado de Y, para caracterizar la evolución presente de X, ¿no es cierto? Y entonces, si yo he testeado exogeneidad débil y no rechazo que X sea débilmente exógena, entonces puedo pasar a evaluar si es que además Y no causa en el sentido de Granger o no precede estadísticamente a X para concluir que X va a ser débilmente exógeno para el vector de parámetros, perdón, fuertemente exógeno para el vector de parámetros de interés. ¿Para qué nos puede gustar tener exogeneidad fuerte? Bueno, vean cuál sería una gracia de exogeneidad fuerte. Es que supongan que ustedes quieren utilizar este modelo para hacer predicciones de Y.
Entonces, para hacer predicciones de Y, ustedes necesitan alimentar las predicciones de Y con predicciones de X, ¿sí? ¿De acuerdo? Para predecir Y necesitan predecir cuál va a ser el valor de X. Si es que ustedes, el valor de X, ¿y cómo predicen el valor de X? Bueno, para predecir el valor de X, tienen ustedes que utilizar la marginal de X, que es la manera en que X se genera, ¿sí? Si ustedes pueden, a su vez, concluir que X es fuertemente exógena, entonces eso quiere decir que la condicional, perdón, la marginal de X no va a depender de valores pasados de Y. Por lo tanto, para predecir valores presentes y futuros de X, necesitan alimentar las predicciones de X solamente con predicciones pasadas de X, no con predicciones de Y. Entonces no necesitan retroalimentar las predicciones de X con predicciones de Y. ¿Sí? ¿Me siguen? Obviamente, si es que esto no ocurre, no es el fin del mundo, simplemente tienen que utilizar esta como la marginal de X para poder hacer las predicciones. ¿Ok? Y finalmente, superexogenidad, definimos entonces a X como superexógena, y se la escribe así, ¿ya? Es súper exógena para el vector de parámetros de interés, si se cumple que X es débilmente exógena para el vector de parámetros de interés, o sea que exogenidad débil es otra vez una condición necesaria para superexogenidad en este caso, y a su vez se requiere que la condicional de Y en X, ¿sí? Que la condicional de Y en X sea, ahora, antes habíamos dicho que para exogenidad débil necesitamos que los parámetros de la marginal sean libres de variación de los parámetros de la condicional. Ahora vamos a necesitar algo aún más fuerte. No solo necesitamos eso, sino necesitamos también que la condicional de Y en X sea estructuralmente invariante, se dice, a la marginal de X. Eso quiere decir que en nuestra muestra tiene que haber ocurrido que hayan habido cambios en la marginal de X, es decir, que la marginal de X haya sido inestable, que hayan habido modificaciones en las X, y pese a que han habido modificaciones en las X, la condicional de Y en X se ha mantenido estable. Y esto es básicamente justamente la respuesta a la crítica de Lucas. La crítica de Lucas es una categoría científica y no solamente un instrumento de la mitología o un instrumento religioso, tiene que ser testeable. Y la crítica a Lucas nos dice justamente que si cambia la ley de movimiento de las variables de estado, debiese cambiar la policy function, que era la manera en que los controles respondían a los estados. Desde un punto de vista econométrico o estadístico, eso se puede traducir como las variables de estado serían las variables que serían estas variables X de acá, ¿no es cierto? Y la variable de interés, o la variable dependiente, entre comillas, sería lo que es la variable de control en la terminología de programación dinámica. Por lo tanto, entonces, la crítica a Lucas nos dice, si cambia la ley de movimiento de las variables de estado, que traducido a econometría sería, si cambia la marginal de X, Lucas nos dice, debiese cambiar la policy function o la manera que Y responde a X. Y lo que nos diría esto desde un punto de vista estadístico es, entonces, debiese cambiar la condicional de Y en X. Entonces, para testar la crítica a Lucas, necesitamos que hayan habido inestabilidad en la marginal de X, con test que vamos a discutir en unos minutos más, y pese a ello, encontramos que la condicional de Y en X parece haberse mantenido relativamente estable. Si eso ha ocurrido, entonces nos podemos dar el lujo de rechazar la crítica de Lucas para el tipo de intervenciones que han ocurrido. Y obviamente, superexogenidad entonces, algo que necesitamos, si es que queremos utilizar un modelo estadístico o econométrico de estos simples para poder evaluar escenarios contrafactuales, como qué ocurriría con la inversión si es que hacemos una modificación en los impuestos, qué ocurriría con el consumo si es que hacemos un cambio en la legislación laboral o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, para lo que nos sirve superexogenidad es para poder evaluar escenarios contrafactuales respecto al vector de parámetros de interés, es decir, cuál es el efecto que va a tener un cambio de X sobre Y cuando estamos modificando la estructura de X. Y si es que la relación entre Y y X se puede o no se puede mantener estable. Obviamente, las hipótesis nulas son siempre las hipótesis más simples y nuestra hipótesis nula va a ser siempre que obviamente la estructura no cambia y lo que hacemos es evaluar si es que la evidencia es contraria o no a esa hipótesis nula. Bien, déjeme entonces ahora, en el tiempo que nos queda, déjeme tratar de presentarles las maneras en las que Henry nos propone tratar de llegar a discutir cómo construimos lo que Henry llama un modelo congruente. Y para Henry un modelo congruente es un modelo que es capaz de cumplir estas 6
condiciones, que son condiciones que tienen que ver con el pasado relativo de la especificación que estamos utilizando, el presente relativo, el futuro relativo, que el modelo sea consistente con la teoría económica, que tenga admisibilidad de datos y que sea capaz de, lo que vamos a discutir en unos minutos más, encompasar a modelos rivales. Entonces, estas 6 etapas, si es que nuestro modelo es capaz de cumplir estos 6 chequeos, entonces vamos a decir que nuestro modelo es un modelo congruente y por lo tanto ese modelo va a haber satisfecho criterios rigurosos para poder ser utilizado para distintas cosas. Obviamente, como les he dicho antes, distintos tipos de modelos nacen para hacer distintas cosas. Entonces, por ejemplo, puede ser que nuestro modelo lo vamos a utilizar solamente para hacer predicciones o solamente para hacer inferencia o intentamos utilizar nuestro modelo para evaluar escenarios contrafactuales, etcétera. Y entonces ahí le vamos a tener que pedir más cosas a nuestro modelo. Los test que le pidamos y los requerimientos que le pidamos a un modelo van a depender del tipo de pregunta que queremos responder. Pero acá entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer un barrido de cómo podemos responder cada una de estas preguntas, de cómo le pedimos que nuestro modelo sea congruente, cumpliendo pasado relativo, presente relativo, etc. ¿Ok? Partamos entonces por el primer, si es que no hay preguntas. ¿Estamos todos bien? Déjenme ver cuántos estamos para asegurarnos que estemos todos. Bueno, los que estamos, parece que no hay preguntas hasta ahora, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien, gracias Melanie. Vamos entonces. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo podemos evaluar si nuestro modelo satisface el criterio de pasado relativo. Este es el primer aspecto que todo modelo tiene que ser capaz de responder y por lo tanto, si nuestro modelo no es capaz de satisfacer los criterios de pasado relativo, no podemos irnos a dormir tranquilos porque esto es lo mínimo que todo modelo econométrico dinámico tiene que ser capaz de satisfacer, el criterio de pasado relativo. El criterio de pasado relativo es simplemente el criterio que tiene que ver con que una vez que recuerden que lo que estoy intentando hacer es tratar de exprimir o utilizar del modo más eficiente posible la información que tengo para poder caracterizar la distribución condicional de Y en X. Y por lo tanto, entonces lo que estoy diciendo es que el modelo con el que estoy trabajando es un modelo en el que estoy tratando de caracterizar el componente sistemático de Y en X. ¿Sí? Y entonces, para poder hacer eso, lo que yo hago es separar, entre comillas, el componente sistemático, que sería la parte de Y que depende de las X, presentes o pasadas de X, y, y obviamente también pueden depender de pasado de Y, ¿no es cierto? Como hemos dicho, la condicional de Y en X puede depender también de valores rezagados de Y, de valores rezagados de X, pero en principio también de valores contemporáneos de X. Entonces, cualquier modelo econométrico que yo haya hecho tiene que cumplir el criterio de pasado relativo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, es el primer aspecto que tiene que hacerse para garantizar que hemos utilizado la información de modo eficiente, hemos exprimido la información de modo eficiente, para que todo lo que no está en el componente que llamamos sistemático no puede ser predecible. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, la primera cosa que tenemos que pedirle a nuestro modelo es que los errores que salen en nuestro modelo, los gorritos que salen en nuestro modelo, tienen que ser ruido blanco. ¿Ok? Y obviamente estoy pensando acá en un modelo univariado, es decir, perdón, que la variable Y es una sola, pero si es que tuviésemos un conjunto de variables Y, por ejemplo, un var X, entonces tenemos varias variables Y que son, entre comillas, exógenas y algunas variables X que las consideramos como, perdón, endógenas y algunas variables X que consideramos como exógenas. Entonces lo que necesitamos pedirle es que los rezagos, perdón, los residuos de nuestro modelo var satisfagan, en ese caso, el criterio de ruido blanco en sentido vectorial, ¿no? Si es que fuese una sola variable, entonces sería simplemente ruido blanco, los errores de esa ecuación sean ruido blanco. ¿Qué test podemos utilizar para evaluar que los errores son ruido blanco? Bueno, el primero y más obvio es el test de Durbin-Watson, que ustedes han visto seguramente desde sus cursos introductorios de econometría. Y el test de Durbin-Watson lo que intenta testear es que los errores son ruido blanco, esa es la hipótesis nula, contra la alternativa que los errores siguen un proceso AR1. Entonces, la alternativa es una alternativa muy específica y muy particular, que los errores siguen un proceso AR1. Y lo que hacemos entonces para calcular el Durbin-Watson es simplemente tomar la diferencia de los u's, ¿no es cierto? Elevar esto al cuadrado y dividirlo entre la suma de cuadrados de los u gordos. Y esto en principio debiese converger a 2 si es que no hay autocorrelación serial. Y sabemos que el Durbin-Watson está entre 0 y 4. Entonces seguramente han visto todos ustedes el Durbin-Watson en su curso de econometría. Si no lo han visto, déjenme una nota ahora.
Y si no lo han visto, obviamente, preocúpense, entre comillas, porque obviamente probablemente no creo que hay ninguno de ustedes, todos ustedes han debido ver esto en algunos cursos de econometría, ¿no es cierto? Eh, si es que hay alguien que no lo ha visto, colóquenme un no, si no, el silencio otorga, voy a asumir que todos han visto esto. Pero seguramente cuando han visto el Durbin-Watson, les han dicho también que el Durbin-Watson tiene tremendos y serios problemas. El primero de esos problemas es que obviamente uno puede rechazar la hipótesis nula del ruido blanco, pero la alternativa de que el proceso siga un proceso AR1 no necesariamente es el correcto. Esa alternativa es una alternativa muy particular y por lo tanto rechazar la hipótesis nula no necesariamente implica aceptar la alternativa. Es decir, que si nosotros con nuestro Durbin-Watson nos dice que los errores, por ejemplo, tienen autocorrelación positiva, eso no quiere decir, la primera autocorrelación es positiva, eso no quiere decir que los errores sean un AR1. Y por lo tanto, el Durbin-Watson tiene ese primer problema. El segundo problema que tiene es que típicamente el Durbin-Watson no nos sirve cuando colocamos rezagos de la variable dependiente en nuestro modelo. Si nuestro modelo tiene rezagos de la variable dependiente, el Durbin-Watson va a estar sesgado hacia 2. Y por lo tanto, cuando hay una variable dependiente rezagada, y típicamente en nuestros modelos dinámicos va a haber una variable dependiente rezagada, el Durbin-Watson no es útil. Y la tercera cosa es que típicamente el Durbin-Watson también está bien definido cuando tenemos normalidad en los errores. Entonces, el Durbin-Watson es probablemente el, el estadístico más inútil para evaluar ruido blanco. Vamos a ver que al Durbin-Watson lo vamos a poder salvar para otra cosa, pero no para esto. ¿Ok? El siguiente test que podemos utilizar, que seguramente ustedes han utilizado cuando están haciendo las tareas para evaluar si los errores de su modelo AR o BAR, por ejemplo, eran ruido blanco, ¿no es cierto? Es hacer el test de Brochy-Godfrey. Y el test de Brochy-Godfrey es un test indirecto. El test de Brochy-Godfrey lo que hace es que obviamente en la primera etapa relacionamos los Y contra nuestras X, que podrían tener rezagos de X y rezagos de Y. Recuerden que estoy pensando en un modelo general acá, ¿no es cierto? Un modelo de autoregresivo y de rezagos distribuidos, de los Y y de los X. Y lo que tengo es un modelo grande, y lo que hago es, después de tener el modelo grande, evaluar si los errores son ruido blanco. Entonces, guardo los subgorros y regresiono los subgorros contra todas las variables que estaban como regresores en mi regresión y contra m rezagos de los residuos que he obtenido en esta regresión original. Entonces, esta es una regresión auxiliar. Y lo que hago es evaluar si es que los errores son ruido blanco, y para evaluar eso entonces necesito que todos los rezagos, los m rezagos que he incluido acá, sean todos no significativos. Y para testear esta hipótesis conjunta hay una manera simple de hacer este test, que es el test de Lagrange Multiplier, de multiplicador Lagrange, que simplemente agarro el R cuadrado de esta regresión auxiliar, la multiplico por el número de observaciones, y eso va a tener una distribución asintótica chi cuadrado con m grados de libertad, donde m era el número de rezagos que he utilizado acá. Entonces, una cosa que tengo que hacer cuando hago este test es testear esto para m igual 1, m igual 2, m igual 3, m igual 4, m igual 5, porque necesito demostrar que para cualquier patrón de rezagos que yo tenga acá, los U's de hoy día no dependen de ninguna información pasada que yo tenga. Y por lo tanto, entonces, este test lo tengo que hacer con M1 y no rechazar la nula. Con M igual a 2, o por lo tanto, reaccionar contra el primer rezago y el segundo rezago y testar que tampoco puedo rechazar la nula. Hasta 3, hasta 4, hasta 5, hasta 6, así hasta un número razonable. Y razonable típicamente son, dependiendo de la muestra que tenga, yo que sé, hasta por lo menos el sexto, doceavo rezago, dependiendo de la frecuencia que yo tengo de datos. Si tengo datos mensuales, si tengo datos trimestrales, etc. ¿Ok? Y este test, el test de Brochy-Godfrey, es lo suficientemente general como para ser válido para el caso en que el proceso que siga el gorrito sea no solo un proceso autorregresivo, como el caso de un AR1 para el Durbin-Watson, sino para un procesos ARMA relativamente generales. Entonces, si ustedes recuerdan, un proceso ARMA, si es que es invertible, va a tener una representación autorregresiva. Y por lo tanto, entonces, lo que estoy haciendo acá es tener una manera de aproximar con un proceso autorregresivo cualquier proceso estocástico que puede estar detrás de nuestro gorrito, siempre y cuando sea estacionario. Obviamente, si el gorrito no es estacionario, quiere decir que estamos hablando de humedades, y eso vamos a discutir más tarde cuando veamos cointegración. Si es que obviamente nuestros errores no solo no son ruido blanco, sino que además nuestros errores tienen una raíz unitaria, quiere decir que tenemos que dedicarnos a otra cosa, que claramente nuestro modelo es inadecuado y ni siquiera tenemos que preocuparnos del ruido blanco. Si nuestros errores no son estacionarios, quiere decir que obviamente estamos pensando muy mal el problema. Voy a discutir eso unos minutos más tarde.
¿ok? Un poquito más tarde. O no un poquito más tarde, sino la próxima clase. Bien, entonces Birch y Guthrie nos sirve para evaluar cualquier tipo de patrón estocástico que siguen los U's. El siguiente test que podemos hacer es el test de los test Q, y seguramente también está utilizando ustedes variantes de estos tests, el test Q de Box y Pierce o el test Q de Liu y Box, y estos tests son tests en los que tratamos de evaluar lo mismo, la hipótesis nula de que los errores son ruido blanco, versus la alternativa de que los errores tienen algún tipo de persistencia. Y por lo tanto, otra vez, estamos tratando de aproximar cualquier tipo de proceso estocástico ARMA, simplemente evaluando las autocorrelaciones de las series. Entonces sabemos que si tengo un modelo que es MA algo, de todos modos, la primera autocorrelación, por ejemplo, un MA1, la primera autocorrelación va a ser distinta de 0. ¿Sí? Las siguientes autocorrelaciones van a ser iguales a 0, pero la primera va a ser distinta de 0. Y si tengo un proceso autorregresivo, obviamente la primera, segunda, tercera, etcétera, las demás autocorrelaciones también van a ser distintas de 0. Entonces lo que trato de evaluar es cuán distinta de 0 es cada autocorrelación. Y entonces lo que hago acá es que llamamos a R sub S simplemente a un estimador de la autocorrelación de orden S del residuo, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, estimamos nuestro modelo y queremos evaluar si los residuos son ruido blanco. Para eso lo que hacemos es, calculamos, entre comillas, en el numerador, si el numerador lo dividen entre t, entre comillas, o deberían dividirlo entre t menos s, pero se dividen entre el número de observaciones, el numerador dividido el número de observaciones va a ser un estimador de la autocovarianza de orden S del gorrito. Y si dividen esto entre t, este va a ser un estimador de la varianza de los gorritos, ¿no es cierto? Entonces, en el numerador tenemos un estimador de la autocovarianza, en el denominador tenemos un estimador de la varianza incondicional. Y por lo tanto, entonces, la razón entre estas dos cosas es la autocorrelación. Y lo que queremos es testear si las autocorrelaciones son estadísticamente distintas de 0. Entonces el test Q de Box y Pierce nos dice, bueno, si quieren testear que hasta la segunda, tercera o cuarta autocorrelación son distintas de 0 o no, o son estadísticamente iguales a 0, la hipótesis nula es siempre que el proceso es bonito, divertido, interesante, como son todas las hipótesis nulas, y simple, y por lo tanto la hipótesis nula es siempre que el proceso es ruido blanco. Entonces, una vez que calculamos o estimamos las autocorrelaciones estimadas las elevamos al cuadrado, porque podemos tener autocorrelaciones que son positivas o negativas, y lo que hacemos es tomamos la suma de cuadrados de las autocorrelaciones, la multiplicamos por el número de observaciones, y eso debiese converger en distribución, independientemente de la distribución de los U's, debiese converger en distribución a una chi cuadrado con m grados de libertad, donde m era el número de autocorrelaciones que estamos intentando evaluar que sean estadísticamente iguales a 0. Y entonces, otra vez, acá lo que tenemos que hacer cuando sobre el test Q es testear que hasta m igual 1 no se rechaza la nula, hasta m igual 2 tampoco, hasta m igual 3 tampoco, hasta m igual 4 tampoco, hasta m igual 5 tampoco. Si para hasta m igual 4 no rechazamos la nula, pero en m igual 5, perdón, si para algún m rechazamos la nula, no hay nada más que discutir. Quiere decir que todavía no nos podemos ir a dormir tranquilos porque nuestro gorro es predecible por su pasado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el modelo que teníamos antes, este modelo de acá, no está incorporando la suficiente dinámica. Entonces, si por ejemplo rechazamos la hipótesis nula de ruido blanco, quiere decir que seguramente hemos sido apretados, como dicen ustedes, tacaños, en el número de rezagos que hemos incluido acá. Debiésemos incluir más rezagos de X y o más rezagos de Y, porque el componente en teoría sistemático no está siendo eficientemente capturado acá. ¿Por qué sabemos eso? Porque los errores del modelo que teníamos tienen todavía persistencia. Y si tienen persistencia, quiere decir que hay parte del rezago de Y y partes de rezagos de X que me ayudan a predecir el presente de Y. Y por lo tanto, si ocurre esto, no es el fin del mundo, simplemente decimos, este no puede ser un modelo razonable porque para todo modelo razonable tiene que partir con que sea ruido blanco. ¿Ok? Obviamente, esto es algo que es relevante solamente en los modelos en los que estoy trabajando con series de tiempo. Si estoy trabajando con corte transversal, esta es una pregunta que no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque en corte transversal las observaciones no tienen por lo menos dependencia una de la otra, en teoría, ¿no es cierto? La familia Pérez y la familia González, en teoría, no tienen por qué estar asociados y por lo tanto el error de estos dos puede estar trivialmente correlacionado, pero no tiene por qué
no cumplir el criterio de pasado relativo en ese sentido. Obviamente en esos casos hay otras cosas que podemos hacer, si es que por ejemplo hay errores que tienen patrones sistemáticos, por ejemplo, yo qué sé, la gente que vive en un determinado barrio nos sale que los ingresos predichos son mayores. Eso quiere decir que obviamente ese patrón, barrio, debiese estar incorporado en nuestras X y no lo estamos incorporando. Y por lo tanto, obviamente en ese caso ocurre eso. La siguiente cosa que queremos que nuestros errores también cumplan para que sean no sistemáticos es que los errores sean innovación. E innovación, como hemos dicho antes, es un concepto más general que el de ruido blanco. Entonces, para que nuestros errores sean innovación, necesitan en primer lugar ser ruido blanco. Pero para hacer innovación, innovación es algo un poquito más general, porque innovación nos dice que una variable es innovación si es que no puede ser predicha por variables que no hemos incluido en nuestro proceso de estimación. Es decir, que estamos haciendo uso eficiente de la información porque otras variables que tenemos en nuestro conjunto de información no nos ayudan a predecir el componente no sistemático. Déjenme poner un ejemplo de esto. Supongan que yo corro un modelo Y contra X y guardo mis subborros. Y yo tenía otra variable, una variable Z. Y esa variable Z, entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿el modelo necesita o no necesita incorporar a Z? Supongan que ustedes tienen alguna teoría que me dicen, Y depende solamente de X. Y por lo tanto, ustedes han hecho el modelo Y dependiendo solamente de X. Pero ustedes tenían a su disposición la variable Z. La pregunta es entonces, ¿el modelo es eficiente? La información se resume de modo eficiente incorporando solamente a X y excluyendo, por lo tanto, a Z, o Z es una variable relevante omitida. Y por lo tanto, para testear si Z es una variable relevante omitida, podríamos hacerlo de dos modos, ¿no es cierto? Una es simplemente estimar el modelo solamente con X, guardar nuestra suma de cuadrados residuos, y estimar un modelo en que además incluimos a Z y guardar esa suma de cuadrados residuos, y hacer la suma de cuadrados residuos del modelo restringido, no restringido, etc. Hacer un test para evaluar si es que los coeficientes asociados a los Z son estadísticamente iguales a 0 o no. Esa sería una manera de testear si estamos omitiendo o no una variable relevante, que sería partir con el modelo que incorpora Z, y evaluar si es que Z pertenece o no al modelo, haciendo el test en el que nuestra hipótesis nula es que no pertenece al modelo. ¿Sí? Esa sería una manera de hacer eso. Pero supongan que ustedes partieron con un modelo que depende solamente de X, y en teoría por lo menos no debiese depender de Z. Pero la pregunta que ustedes se quieren responder es si es que ese modelo ha resumido de modo eficiente la información y por lo tanto el modelo no necesita de Z. Y no necesita de Z para poder caracterizar el componente sistemático. Entonces, una manera de hacer este test es simplemente ustedes regresionan Y con X, guardan los U-gorros de esa regresión y ahora hacen una regresión auxiliar en la que regresionan U-gorro contra los X. Recuerden que por construcción los X son ortogonales a U-gorro, ¿no es cierto? Porque los X eran regresores con los cuales he obtenido el U-gorro. El U-gorro por definición va a ser ortogonal a las X. La incluyen solamente porque necesitan colocar esto para que el test asintótico, el Lagrange Multiplier, tenga el tamaño correcto en muestras pequeñas. Podrían no incluirlo y teóricamente no habría problema, pero uno incluye estas variables sabiendo que estas variables X van a ser ortogonales a los U-gorros, porque este test es un test indirecto para el U-gorro. Y además incluyen las variables Z que ustedes habían omitido en su modelo. Y entonces, lo que tratan de evaluar es si es que estas Z son estadísticamente distintas de 0 o no. ¿Cómo hacen eso? Simplemente otra vez, corren esta regresión, guardan el R cuadrado de esta regresión, multiplican eso por el número de observaciones y comparan, y esto debe tener una distribución chi cuadrado con m grados de libertad, donde m ahora es la dimensión de Z, es cuántos regresores tenían en Z. Si tenían 3 regresores, entonces tienen que ser una chi cuadrado con 3 grados de libertad, porque están tratando de evaluar si los parámetros asociados al Z1, al Z2 y al Z3 son estadísticamente iguales a 0 o no. ¿Ok? O si no, pueden rechazar la hipótesis nula que son iguales a 0. Y entonces, este test de innovación es un test que también podemos utilizar cuando, por ejemplo, ustedes han reducido su modelo. Supongan que ustedes partieron con un modelo que dependía de X y de Z, y ustedes hacen un test para evaluar si es que los Z o los coeficientes asociados a Z son estadísticamente iguales a 0, y lo eliminan. Ustedes, al haber eliminado ese Z, quiere decir que ahora, cuando ustedes corran un modelo de Y contra X y hagan la reducción auxiliar de este tipo, los Z no deberían ser significativos. ¿No es cierto? Y por lo tanto, cualquier variable que esté en el set de información y que nosotros no hayamos utilizado en nuestro modelo,
tiene que ser en principio sujeta a este test. Porque si es que nosotros hacemos este test y rechazamos la hipótesis nula es que los zetas no me ayudan a predecir los U-gorros, eso quiere decir, por transitividad, que los zetas sí me ayudan a predecir Y, y que por lo tanto entonces lo que ocurre acá es que este modelo que yo tengo acá, de la condicional, no está tomando en cuenta a todas las variables que debería tomar en cuenta. Hay unas variables z que deben estar metidas acá también, que me ayudan a predecir a y y que aportan información adicional a las x que estaba utilizando. Y por lo tanto, entonces, este criterio nos sirve para además mejorar nuestra verificación por ese lado. ¿Ok? Bien, la siguiente cosa que no es requerida, pero que es deseable, es que tengamos homocelasticidad en nuestros U-gorritos, ¿no es cierto? Y obviamente para eso podemos hacer los test de White o los test de eh, Goldfeld-Quant o el de Glexer o cualquier otro test de heteroelasticidad que han visto en su curso de econometría en pregrado y en econometría 1 seguramente en el programa. Cualquiera de esos test de heteroelasticidad. ¿Por qué es importante eso? Porque recuerden que lo que estamos interesados es en hacer inferencia correcta también. Y si es que tenemos heteroelasticidad, sabemos que ese no es el fin del mundo. Con heteroelasticidad sabemos que hay un estimador más eficiente, que es el estimador GLS, pero para eso necesitamos saber el patrón de heteroelasticidad. Y si no lo sabemos, entonces tenemos que, o si sabemos cuál es el patrón, pero no conocemos los coeficientes, tenemos que estimar eso utilizando feasible GLS o mínimos cuadrados generalizados admisibles. Pero si es que nos equivocamos en la manera en que caracterizamos el proceso de los segundos momentos, entonces sabemos que vamos a sacrificar también consistencia en los estimadores de los primeros momentos. Por lo tanto, corregir heteroelasticidad muchas veces ni siquiera es, es aconsejable, pero sí, obviamente, es importante asegurarnos que si es que hay heteroelasticidad, estemos haciendo inferencia correcta utilizando la matriz de varianza y covarianzas correcta. Algunas otras veces podemos estar interesados en evaluar también que haya algún tipo de patrón persistente en la heteroelasticidad. Y ese tipo de modelos que vamos a discutir en el siguiente tópico, cuando estemos trabajando algún tipo de no linealidades y demás cosas, vamos a discutir modelos que vamos a llamar modelos de heteroelasticidad condicional autorregresiva o modelos ARCH o variantes de modelos ARCH, que lo que estamos interesados también es en modelar la varianza. Y entonces cuando podemos hacer un test con los que vamos a discutir, esto no se preocupen, vamos a discutir estos otros tests cuando veamos la parte de Arch y Garch, cómo podemos testear persistencia en los segundos momentos de nuestros U-gorros y por qué podemos querer incorporar eso en nuestro modelo. ¿Okay? Pero otra cosa que nos gustaría entonces es que los errores sean homoscedásticos. Si no lo son, no es el fin del mundo. Estimar con hack, nos pregunta Jorge, y la respuesta es sí y no, ¿no es cierto? Porque si recuerdan, hack era que los errores podían eventualmente tener no solo heteroelasticidad, sino también autocorrelación. Pero si los errores tienen autocorrelación, quiere decir que no hemos pasado la primera parte, la parte de White. Y si no hemos pasado la parte de White, quiere decir que no tiene sentido siquiera llegar acá. Porque si no hemos pasado la parte que los errores son ruido blanco, ¿sí? Si no hemos pasado esta parte de acá, entonces quiere decir que no podemos continuar. Nuestro modelo está mal especificado. Lo que ocurre cuando hacemos la matriz de varianza y covarianzas hack es que no estamos interesados en caracterizar la dinámica. Simplemente queremos evaluar, por ejemplo, queremos hacer inferencia respecto a la relación de largo plazo entre Y y X, sin caracterizar la dinámica. Y por lo tanto, entonces, ahí nuestro parámetro de interés es solamente el beta de Y con X. Sabemos que potencialmente hay autocorrelación y puede haber heteroelasticidad. Queremos hacer inferencia robusta a esa presencia, pero no queremos caracterizar el proceso de Y. Si es que queremos caracterizar el proceso Y y tenemos que los errores no son ruido blanco, entonces ahí no podemos seguir y hacer hack no tendría sentido. Hack nos sirve solamente cuando podemos vivir con que haya autocorrelación. Acá no podemos vivir con que haya autocorrelación. Lo que les digo acá es que podemos vivir con que haya heteroelasticidad. Sí, heteroelasticidad no es un problema de especificación en la esperanza condicional de Y en X. ¿Sí? En cambio, si hay autocorrelación en los errores, eso repercute en que el modelo de la esperanza condicional está mal especificado. Por lo tanto, el componente sistemático no está bien especificado. ¿Estamos claros, Jorge? Perfecto. Bien. Siguiente cosa, que esta sí que no es
crucial, ni siquiera necesaria y probablemente poco realista que ocurra, pero que es un bonito cherry para la torta, que es el que los errores sean caracterizables como normales. Si los errores son normales, o no podemos rechazar la hipótesis nula de que los errores son normales, bastantes cosas se nos facilitan en el camino. En primer lugar, los test asintóticos y los test exactos o los test de muestras finitas van a coincidir. Y por lo tanto, no necesitamos evaluar las propiedades de muestras asintóticas de nuestro test, porque las propiedades asintóticas van a coincidir con las propiedades de muestras exactas. Y por lo tanto, no necesitamos hacer nada más que trabajar con los test que trabajamos. Por otro lado, si es que los errores son normales, esos son los únicos casos en los que el test T es válido y el test F es válido para hacer test de hipótesis. Entonces, si tenemos normalidad, podemos utilizar test y test F. Si es que no tenemos normalidad, sabemos que no es el fin del mundo. Normalidad no es requerida para consistencia y normalidad no es requerida para normalidad asintótica del estimador. Ninguna de esas normalidad no se requiere para eso. Normalidad de los errores estoy hablando, ¿no es cierto? No necesitamos normalidad de los errores para tener normalidad asintótica del estimador y no necesitamos normalidad de los errores para que el estimador de los parámetros sea consistente. Obviamente, si es que no tenemos normalidad, entonces tendremos que hacer una de dos cosas. O tendremos que apoyarnos en teoría asintótica, o tendremos que no creerle en teoría asintótica y hacer refinamientos asintóticos, es decir, utilizar bootstraps o montecarlos para hacer inferencia para el problema que tenemos. Entonces, normalidad es como un muy buen atajo. Es como si ustedes llegan a una ciudad y además la ciudad es bonita. Ustedes querían llegar a la ciudad y además la ciudad es bonita. Entonces, ustedes tenían que llegar a esa ciudad, sí. Que la ciudad sea bonita es un plus, ¿no es cierto? Es algo que nos alegra y nos divierte y es bueno para nuestra vista, pero no es condición necesaria que sea bonita para llegar a la ciudad. Y por lo tanto, para hacer inferencia, no necesitamos normalidad, pero es algo que nos gustaría que ocurra. Entonces, podríamos querer testear normalidad y la manera más convencional, hay otras, pero la manera más popular y más confiable de hacer test de normalidad es el test de Jarque-Ibera. Y el test de Jarque-Ibera lo que hace es simplemente recordarnos que cuando una serie tiene una distribución normal, entonces los dos primeros momentos son estadísticos suficientes de la serie. La media y la varianza me caracterizan completamente todos los momentos de la serie. Y a su vez, si una serie es normal, yo sé que el tercer momento, centrado y estandarizado, centrado respecto a su media y estandarizado de la serie, el tercer momento, que es lo que llamamos skewness, el tercer momento tiene que ser estadísticamente igual a 0. Y la skewness lo que hace es medirnos el coeficiente de simetría o asimetría de la serie respecto a su media. Entonces lo que hacemos es, para cualquier serie, le restamos el estimador de la media, lo dividimos sobre el estimador de la desviación estándar, y esta sería entonces la estandarización de la serie. Esta serie va a tener esperanza 0, muestralmente va a tener promedio 0, y muestralmente va a tener varianza 1, y lo que hago entonces es que esta serie estandarizada le calculo el tercer momento centrado, ¿sí? Entonces elevo esto al cubo y saco el promedio de los cubos de esta serie, ¿sí? Y esta serie entonces, esto es lo que vamos a llamar la skewness, y si la skewness es igual a 0, la serie va a ser simétrica respecto a su media. Eso quiere decir entonces que una distribución como una distribución normal va a ser una distribución que tiene una distribución simétrica. Entonces tiene la mitad de la masa está a la izquierda de la media y la otra mitad está a la derecha de la media, ¿sí? Entonces una distribución simétrica tiene skewness igual a 0. Una distribución asimétrica puede tener asimetría positiva o puede tener asimetría negativa. Si tiene asimetría positiva, quiere decir que la cola larga es la de la derecha, y si tiene asimetría negativa, quiere decir que la cola larga es la cola de la izquierda. Entonces, por ejemplo, la distribución chi cuadrado es una distribución que va a tener asimetría positiva, porque la cola larga va a ser la cola de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces podemos testear si la skewness es 0, simplemente calculando la skewness. Como la skewness puede ser positiva o negativa, y nuestra hipótesis nula es que la skewness es 0, porque la hipótesis nula es que la serie es normal, entonces elevamos eso al cuadrado, multiplicamos eso por t sobre 6, y esto tiene una distribución, solamente esta parte de acá, tiene una distribución chi cuadrado con un grado de libertad, si quiero testear si la skewness es igual a 0. El test de Arquever es un test de conjunto, donde testeamos que la skewness es 0, que la simetría es 0, y testeamos que el cuarto momento centrado y estandarizado es estadísticamente igual a 3, porque 3 es la kurtosis
de una distribución que es normal. Una distribución normal tiene una kurtosis igual a 3. ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis lo que hace es medirnos el ancho de las colas de la distribución. Una cola que tiene una distribución que tiene colas anchas, por ejemplo, una distribución T de student, es una distribución que es simétrica, ¿no es cierto? Entonces la skewness va a ser 0, pero que es leptocúrtica, se dice, o que tiene kurtosis mayor que 3. Entonces los que tienen colas más anchas que una distribución normal van a ser leptocúrticas. Y las distribuciones que tienen colas menos anchas que una distribución normal se las llama platicúrticas. Y platicúrticas viene porque viene por plato, ¿no es cierto? O sea que son distribuciones que son más planas. Entonces, las colas son menos anchas que una distribución normal, ¿sí? Son más planas que las de una distribución normal. Entonces, los extremos respecto a la media es menos probable que ocurran eventos extremos a un lado o a otro con una distribución que tiene una kurtosis menor que 3. Y una distribución que tiene kurtosis mayor que 3 es más probable que ocurran catástrofes o booms increíbles, ¿no es cierto? O sea, que nuestra variable tenga shocks positivos o negativos de mayor magnitud. Entonces, típicamente, por ejemplo, las series financieras tienen leptocurtosis, ¿sí? Tienen exceso de kurtosis. Y lo que hacemos entonces, una vez que testeamos esto, o sea, perdón, que calculamos la kurtosis, que otra vez es el cuarto momento centrado de la serie, centrado y estandarizado de cualquier serie, lo que hacemos es testeamos que la kurtosis es estadísticamente igual a 3. Entonces, la kurtosis que hemos calculado, menos 3 al cuadrado, dividido, en este caso, t por 24, sería simplemente la manera en que testeamos que la kurtosis es estadísticamente igual a 3. Y la distribución para esta parte de acá es chi cuadrado con un grado de libertad. Y por lo tanto, para testear la hipótesis conjunta, que la skewness es 0 y la kurtosis es 3, es simplemente calcular toda esta expresión, y esto es lo que se llama el test de Yarque-Vera, y asintóticamente tiene una distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad. Entonces, testeamos esa hipótesis. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, me parece que creo que ya es hora, ¿no? Ah, no, todavía falta, ¿no? Falta todavía. Perfecto. Bien. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces. Todo esto entonces algo que nos gustaría que ocurra. Las primeras partes, la de ruido blanco e innovación, son condiciones que requerimos sí o sí para satisfacer el criterio de pasado relativo. Las otras dos son como medallitas de honor que tenemos. Entonces, la primera de ellas nos permite hacer inferencia confiable sin necesidad de utilizar matrices o sin tener que, ya sea modelar segundos momentos, si queremos modelarlos, o de incorporar matrices de varianzas y covarianzas consistentes con heterogeneidad. Las HAC, en este caso ya hemos dicho que no es algo que nos interese porque si hay autocorrelación quiere decir que no hemos pasado los criterios anteriores. Y normalidad es algo que nos sirve para hacer inferencia confiable utilizando la distribución exacta. Si es que no hay normalidad, podemos seguir haciendo, no es el fin del mundo, podemos seguir haciendo inferencia, etcétera, etcétera, pero tenemos que ser cuidadosos en cómo la hacemos. Entonces, ya sea que nos apoyemos en test asintóticos y por lo tanto descartamos desde ya utilizar el test T o el test F, porque sabemos que el test T y el test F solo funcionan cuando tenemos normalidad. Si no hay normalidad, ya sabemos que no utilizamos el test T ni utilizamos el test F, sino que utilizamos los test asintóticamente equivalentes. En lugar del test T sería un test normal y en lugar de un test F sería una chi cuadrada. ¿Sí? Esa es la distribución asintótica correcta, independientemente de la distribución de los errores. ¿Sí? Obviamente, si es que además tenemos una muestra relativamente pequeña, si es que tenemos persistencia y si es que nuestra hipótesis nula, por ejemplo, es no lineal, entonces típicamente vamos a querer utilizar refinamientos asintóticos para hacer nuestros test. Y, por ejemplo, utilizaremos bootstraps o Monte Carlos para hacer inferencia. ¿Ok? Bien, todo eso entonces es para el criterio de pasado relativo. El criterio de presente relativo es un criterio que tiene que pasar todo modelo en el cual nosotros hayamos caracterizado a la variable y como función de variables contemporáneas x. Toda variable contemporánea que esté metida en nuestra regresión tiene que satisfacer el criterio de presente relativo. Si no lo satisface, quiere decir que tenemos un problema de especificación en nuestro modelo. Y voy a tratar de presentarles el siguiente ejemplo.
Entonces, supongamos que yo regresiono Y en función de X, y esto lo he hecho en un modelo muy simple, en el que Y depende solamente de X contemporánea. Podría también depender de rezagos de X, de rezagos de Y, pero para hacer este ejemplo solamente asumamos que Y depende de X. Y yo quiero hacer inferencia respecto a cuál es el efecto que tiene X sobre Y, es decir, quiero hacer inferencia sobre el estimador de beta. ¿Ok? Entonces, esta sería como la condicional de Y en X. Supongan que a su vez ustedes tienen que X se genera mediante un proceso que depende de un conjunto de variables Z. ¿Ok? Entonces, X depende de Z. Entonces, esta parte de acá, la segunda ecuación, sería como la marginal de X. ¿Sí? Este es el proceso que determina cómo se generan las X. La pregunta que nos queremos responder es la pregunta de si podemos hacer inferencia válida respecto a la relación contemporánea que tiene Y con X y el parámetro de interés es beta. Y por lo tanto, la pregunta que nos queremos responder es si X es débilmente exógena para el vector de parámetros de interés, que en este caso es beta. Esa es la pregunta que nos queremos responder. Si ustedes recuerdan, en su curso de econometría de pregrado y probablemente también en econometría 1 de la maestría, lo que ustedes recuerdan es que cuando ustedes estimaban este modelo, ustedes podían hacer inferencia respecto al beta, ¿no es cierto? Y tenían un estimador que iba a ser insesgado, entre comillas, que ya hemos visto que es un criterio bastante inútil en general, pero insesgado, entre comillas, que sea consistente. ¿Qué condición necesitaban para consistencia? Por ejemplo, ¿necesitaban que los errores sean normales o no? Para que el estimador de beta sea consistente. Pregunta, Jorge, Alejandra, Ariel, Melanie, cualquiera. ¿Qué supuesto era el que requerían para que el estimador de beta sea consistente utilizando OLS? ¿Qué supuesto necesitaban? ¿Nadie? ¿Alguien? No, ninguno de los dos. No necesitamos que los errores sean IID. No, no necesitamos eso, porque hemos visto que, por ejemplo, si tenemos heteroelasticidad en los U's, el estimador de beta seguía siendo consistente, ¿no es cierto? Y vamos a tener que hacer una modificación en la manera en que hacemos inferencia, pero no necesitamos eso. Entonces, IID no era requerido. Que T va a infinito tampoco, porque T nunca va T en la práctica nunca es infinito. Lo que evaluamos para insesgamiento, por ejemplo, no necesitamos eso. Eso era, Eduardo. Que la esperanza del error condicional a X sea igual a cero. Y, si, o lo que era lo mismo, en el caso en el que teníamos la esperanza condicional de Y en X, es que los U's sean ortogonales a los X, ¿no es cierto? O lo que era también lo mismo, que la esperanza de U condicional en X sea igual a cero, o que la esperanza de U por X sea cero, ¿sí? Esta era la condición que necesitábamos. ¿Por qué? Porque si los errores estaban correlacionados con los X, entonces lo que ocurría era que el estimador de beta iba a ser un estimador sesgado, entre comillas, pero también inconsistente. Eso, por ejemplo, lo han visto cuando tenían error de medida en las X o cuando omitían una variable relevante que estaba correlacionada con la X. Si omitían una variable relevante que estaba correlacionada con la X, entonces el estimador de beta iba a ser un estimador inconsistente porque iban a estar omitiendo una variable relevante. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es evaluar eso. Quiero presentarles de un modo distinto. ¿Y qué hacían en ese caso? Bueno, típicamente lo que hacían era o variables instrumentales, que sería, por ejemplo, decir, ok, yo creo que X depende de un conjunto de regresores Z, entonces yo estimaba este modelo, agarraba el X gorrito de acá y el X gorrito lo metía aquí y con eso tenía un estimador consistente de beta. ¿Sí? Esa era una manera en que podían haber hecho eso, que era, si es que las X no eran exógenas, entre comillas, entonces no eran exógenas porque en ese caso las X estaban correlacionadas con el error. Pero déjenme mostrarles una manera más inteligente, yo creo, de mostrar una motivación para lo mismo, de por qué este puede ser un problema. Supongan entonces que esta es la condicional de Y en X, que esta es la marginal de X, ¿ok? Entonces acá tienen los errores de la condicional en el U y acá tienen los errores de la marginal en el B, ¿ok? Les voy a mostrar que si es que U es ortogonal a B, entonces se va a tener que cumplir perdón, si U no es ortogonal a B, entonces U va a estar correlacionado con X. Y por lo tanto, no voy a poder hacer inferencia correcta respecto a beta simplemente con esta regresión de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Supongan que lo que yo quiero ver es cuál es el efecto que tiene X
sobre Y. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que tiene X sobre Y? Entonces yo quiero evaluar ese efecto y la respuesta a esa pregunta es beta. ¿Sí? Beta es el efecto que tiene un cambio marginal de X sobre Y. Pero veamos que, supongamos que X, entonces X, puede haberse debido, el cambio en X puede haberse debido a que haya habido un cambio en Z o haya habido un cambio en V. ¿Ya? ¿Sí? Si ha habido un cambio en Z que ha cambiado X, pero ese cambio en Z que ha cambiado X no está correlacionado con el U, entonces esto es lo mismo que haber dicho, ok, la X me aporta toda la información que yo necesito para evaluar el efecto sistemático que tiene X sobre Y. Pero si es que el cambio en X se hubiese debido a un cambio en V, ¿ya? Un cambio en el shock de la marginal de X. Entonces, acá ha habido, digamos que ha subido V, ha habido un shock positivo en V. Y ese shock de V me ha aumentado X. Entonces, yo podría venir acá, con ese cambio en X, ver cuál es el efecto que tiene X sobre Y. Y el efecto debería ser beta. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Pero si es que, a su vez, los errores de la condicional y de la marginal están correlacionados, es decir, que la covarianza entre U y V es distinta de cero, cuando yo hago un shock en B, cuando yo cambio B, va a ocurrir que contemporáneamente, si es que, por ejemplo, la covarianza entre U y B es positiva, cuando cambia U, perdón, cuando cambia B, también cambia U. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque la covarianza entre U y B es distinta de cero. Entonces, acá ha cambiado B y por lo tanto ha subido X. ¿Sí? La subida de X se debe a una subida de B. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Entonces, por lo tanto, ha subido X gracias a que ha subido B. Y por lo tanto, acá ha cambiado X, ha subido X. Pero a su vez, ha subido X, pero como ha subido B y U está correlacionado con B, también ha subido U. Como ha subido U, quiere decir que el cambio en Y se ha debido al cambio de dos cosas. Se ha debido el cambio en X y se ha debido también al cambio en U. Entonces, se ha modificado el componente, entre comillas, sistemático y el componente no sistemático de Y. Y por lo tanto, el cambio que ha ocurrido en esta X ha sido un cambio en el que el X está correlacionado con el U. Y como está correlacionado con el U, yo no puedo utilizar solamente esta regresión de acá para hacer inferencia correcta respecto al efecto que tiene Y en X, porque hay esta contaminación que tiene, que el cambio de X está afectando también el componente, en teoría, no sistemático. Y entonces este componente no sistemático está asociado con X, y al estar asociado con X, quiere decir que yo no voy a poder hacer inferencia válida acá. ¿Están de acuerdo? Bien. Y eso entonces quiere decir que obviamente el vector de interés, que en este caso es el beta, no va a estar libre de variación, ¿sí?, de los parámetros de la marginal de X. Y por lo tanto, la variable X no va a ser débilmente exógena para el vector de parámetros de interés. Entonces, déjenme terminar acá simplemente diciéndoles cuáles podrían ser los test que podríamos utilizar para evaluar exogeneidad débil. Y por lo tanto, entonces, todo modelo en el que ustedes tengan que Y depende de X, ya sea en corte transversal o en series de tiempo, ustedes necesitan demostrar que su modelo es un modelo en el cual la variable X o las variables contemporáneas que están utilizando son débilmente exógenas para el parámetro de interés. Si no son débilmente exógenas para el parámetro de interés, entonces quiere decir que este modelo como tal no nos basta para caracterizar el efecto que X tiene sobre Y. Necesitamos meternos a la marginal de X para entender este problema. Y por ejemplo, en este caso, lo que necesitaríamos sería utilizar variables instrumentales, en este ejemplo. O necesitamos tener un modelo en el que endogeneizamos esto. Otra manera, otra cosa por la cual puede haber este problema es que, por ejemplo, tengamos simultaneidad, que Y dependa de X y X también dependa de Y. En ese caso, sabemos que este modelo de acá, estimado solamente esta ecuación, no va a ser un estimador consistente. Y por lo tanto, en ese caso, tendremos que utilizar two-stage least squares u otra cosa para tratar de identificar parámetros de esta relación, que sí es lo que queremos hacer. Queremos identificar este beta, para eso necesitamos tener que se cumplan condiciones de identificación. ¿Sí? Y eso seguramente lo han visto en su curso de econometría cuando han visto ecuaciones simultáneas también, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero entonces, para testar exogeneidad débil,
Lo que necesito es hacer este tipo de ejercicio, es mostrar que yo puedo hacer inferencia respecto a este beta sin tener que preocuparme de la marginal de X. ¿Cómo puedo hacer eso? La manera de hacer eso es simplemente muy simple. Regresiono primero X contra Z, es decir, tomo un modelo para la marginal de X. ¿Sí? Estimo un modelo para la marginal de X. Yo creo que X depende de un conjunto de variables. Este conjunto de variables podría ser simplemente, por ejemplo, un proceso autorregresivo o un arma para X. Yo no necesito tener una representación perfecta de X, porque recuerden que no me interesa caracterizar completamente a X. Lo que me interesa es caracterizar la relación que Y tiene con X. Lo que quiero es tener un modelo que sea capaz de representar satisfactoriamente las características de las X. Satisfactoriamente las características estadísticas de las X. Entonces, estimo este modelo. Con eso obtengo los begorros, que serían los errores de la regresión de la marginal de X. Luego regresiono la condicional de Y en X. ¿Sí? Y la regresiono contra los Y, contra X, y también la regresiono contra los begorros. Los begorros eran los errores que salían de esta regresión. ¿Sí? Y testeo si es que estos begorros son estadísticamente iguales a cero. Si estadísticamente son iguales a cero, que es mi hipótesis nula, entonces yo concluyo que los errores de la marginal no afectan a la condicional de Y en X y por lo tanto que X es débilmente exógena para el vector de parámetros de interés. Otra manera de hacer lo mismo sería simplemente, primero, estimar X contra Z, obtener los begorros, después regresionar Y contra X y obtener los U-gorros, que sería este test de Hausmann, ¿no es cierto? Y después correr una regresión de los U-gorros, estos de acá, contra los X, que sabemos que es la manera que tenemos que hacer esto para hacer nuestro test de Lagrange Multiplier, y contra los B-gorros. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los B-gorros no me ayuden a predecir los U-gorros. Y testeo que los B-gorros son estadísticamente iguales a cero o no. Si estadísticamente no son distintos de cero, entonces concluyo que para la muestra que tengo, eh, la variable X es débilmente exógena. Entonces, y esto es algo que yo creo que es, por alguna razón, este concepto que es tan simple, tan obvio y tan trivial, debiese estar en todo toolkit de cualquier persona que haga econometría. Entonces, cuando alguien les pregunte pero esta variable es endógena, ustedes la pregunta que deberían hacerles inmediatamente después es, ¿has hecho el test de exogeneidad débil o no? Porque si nos dice que esta variable es potencialmente endógena y que va a buscar un instrumento, el instrumento va a ser una serie que ha conseguido de si mi mamá me mima, mi papá me quiere, o un instrumento del número de misioneros jesuitas en el siglo XIV, o cualquiera de estas otras cosas que sabemos que en teoría no tienen por qué estar contemporáneamente relacionadas con Y, pero sospechamos que las X pueden estar relacionadas con el U, pero la pregunta más obvia es, ¿por qué en lugar de sospechar no te dedicas a investigar? Y la manera de investigar es simplemente testear esta hipótesis nula. Entonces, este es un test que debería estar en todo toolkit. Lamentablemente, el paper de Henry es relativamente oscuro, es un paper de econométrica, el de Exogeneity, y tuvo cierta popularidad y repercusión en su momento, pero hay mucha gente que ni siquiera ha sido expuesto a este concepto y por lo tanto ni siquiera lo ha utilizado. Ustedes que lo utilizan no tienen ahora una excusa para no hacerlo. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes estiman un modelo en el cual condicionan una variable que es potencialmente endógena, entre comillas, entonces lo que tienen que hacer es testear si es que pueden hacer inferencia válida respecto a cualquier variable contemporánea con la cual ustedes han hecho el condicionamiento, haciendo un test de exogeneidad débil para esa variable. Y recuerden que para la marginal de X no necesitan tener el modelo para X, necesitan tener una manera de poder resumir satisfactoriamente las características estadísticas de esa X. ¿Sí? Y por lo tanto, ustedes podrían utilizar un modelo de series de tiempo simplemente para caracterizar eso o tener un modelo auxiliar para eso. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, Y es el tipo de cambio real, X es el precio del cobre. Quieren evaluar si el precio del cobre es débilmente exógeno para el vector de parámetros de interés. Entonces, lo que podrían hacer es tener un modelo para el precio del cobre, que colocan características de la demanda del precio del cobre, de la oferta del precio del cobre o lo que fuera, o simplemente un proceso de tiempo que caracterice razonablemente esto. ¿Cómo es razonable? Obviamente, estos Bs tienen que cumplir el criterio de pasado relativo. Entonces, para el modelo de la condicional, perdón, de la marginal, tienen que haber también pasado el criterio de pasado relativo que hemos discutido antes. Para todo modelo que ustedes utilizan, tienen que haber pasado el criterio de pasado relativo. Si no lo pasan, no pueden seguir adelante.
Una vez que hemos hecho eso, entonces podemos hacer este test. Este es el test que más me gusta, este test de Hausman, y con eso entonces podemos concluir si tenemos o no tenemos la posibilidad de tener eh, que la variable x sea, como hipótesis nula, débilmente exógena para el vector de parámetros de interés. Y esta es entonces algo que es necesario para poder hacer inferencia correcta en cualquier modelo en el que estamos condicionando contra variables contemporáneas.